Entonces, buenos días chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a ver antes que nada vamos a ver un pequeño video que van a explicar acerca del bucle. Ahí se van a enterar de qué trata más o menos este tema. Pero un momento, un rato. Ya, ahora sí. En ¿Se esta logra clase escuchar el aprenderemos. video? Bienvenidos a la tercera clase. En esta clase aprenderemos qué son bucles y cómo usarlos para mejorar nuestros algoritmos. Yo soy Cristian Salazar y vamos a ello. Si te dijera que hagas un algoritmo de cómo caminar siempre que llueve, ¿cómo lo harías? Sería complicado, ¿verdad? Incluso escribirlo, solo de pensarlo da como pereza. Iría más o menos así. Camina un paso hacia adelante. Si sigue lloviendo, camina otro paso. Si no, te detienes. Y esto iría por los siglos de los siglos, hasta que deje de llover. Pero si tan solo existiera un método para poder decirle que camine mientras llueve, pues sí, existe. Esos son los bucles. Y es lo que veremos a continuación. En nuestros algoritmos pasados fue un poco forzado el detalle que le dimos a nuestras soluciones, ya que si bien están bien, podemos agregarle muchísimo más detalle con este concepto y ahorrarnos muchas instrucciones en nuestro algoritmo. Solo hay que saber cuándo aplicarlo y yo les enseñaré cómo. Los bucles nos ayudan a escribir nuestros algoritmos mejor y mucho más rápido, ya que en la mayoría de algoritmos tenemos que repetir ciertas acciones. Primero, ¿qué es el bucle? El bucle es una instrucción del algoritmo que me permite decirle que haga una repetición y cuenta con dos partes. Una es la condición de repetición y el algoritmo que podemos repetir. Ten en cuenta que este algoritmo que podemos repetir puede ser un algoritmo muy complejo o muy simple, ya depende de nosotros. En la primera parte podemos decir mientras pase esto. Esa sería la parte de la condición y la parte del algoritmo sería repite todo esto. Entonces esas son las dos partes con las que contamos. Mientras llueve sería la condición. Es decir, mientras está lloviendo se va a repetir esto. Si salgo y estoy en la calle y llueve durante 5 minutos, este algoritmo se va a repetir durante 5 minutos. Millones de veces. Todas las veces que sean necesarias. Entonces, como va a ser un montón de vueltas, yo le puedo decir que haga una instrucción cada vez que da la vuelta. En este caso, mientras llueve, lo que voy a decir que haga es ten sujetado el paraguas y camina despacio. Entonces, da una vuelta. ¿Sigue lloviendo? Sí, sigue lloviendo. Entonces sigo repitiendo. Tengo el paraguas sujetado y camino despacio. De nuevo se repite otra vez el bucle. ¿Qué hago? Tengo el paraguas sujetado y camino despacio. Dejó de llover. Compruebo la condición. Mientras llueve, ya no está lloviendo. Entonces el bucle se termina. Ya no repite nada más. Y es así como funciona. Ahora vamos a hacer un algoritmo pasado y vamos a mejorarlo con bucles. En este caso tomaremos el ejemplo de cómo guiar a nuestro amigo a nuestra universidad.
Entonces iría así. Mientras no llegues al paradero universitario, si hay un semáforo rojo, te detienes. Si no, camina directo. Mientras no llegue al paradero, esto se va a repetir. Entonces voy a seguir, voy a dar una vuelta y la primera vuelta me va a preguntar, ¿hay un semáforo en rojo? No, no hay un semáforo rojo. Como no hay un semáforo en rojo, camino directo. Se repite de nuevo. Me pregunta, ¿hay un semáforo en rojo? No hay un semáforo en rojo. Como no hay semáforo rojo, camino directo. Me pregunto otra vez, ¿hay un semáforo rojo? Posiblemente sí, entonces me detengo y sigo dando la vuelta. Aún no llego al paradero universitario, así que sigo repitiendo. ¿Hay un semáforo en rojo? Probablemente ya no. Entonces si no, camino directo. Y así hasta que llegue al paradero universitario. Luego, mientras no vea el carro rojo, espera en el paradero. En este caso, en la clase pasada vimos que habíamos forzado que si no encuentra el carro rojo, tomemos un taxi. Porque no teníamos esa escapatoria de hacer el bucle para que espere. En este caso ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer que espere mientras no vea el color rojo. Es decir, lo único que va a hacer es esperar. Cuando termine el bucle significa que ya llegó el color rojo. Es la única forma de que termine el bucle. Entonces la siguiente instrucción va a ser sube al carro rojo. Ustedes pueden poner más condiciones. Por ejemplo, decir que si el carro está vacío, sube. Si no, sigo esperando. Y luego, mientras no veo la puerta color azul, espero. Y cuando se termine esta condición, ya bajaría del carro. Y ahí terminaría. Si no entendieron bien esta parte, creo que deberían repetir un poquito esta partecita del video para que lo entiendan bien. Igual les voy a aclarar que nosotros podemos usar condiciones dentro de bucles y bucles dentro de condiciones. Es decir, todo lo que hemos aprendido hasta ahora podemos usarlo y combinarlo como queramos. Tenemos la libertad de usar estas herramientas para resolver mejor nuestro problema. Hay que recordar que el bucle se repite de manera infinita mientras la condición se cumpla, por lo que al decir mientras no llegues al paradero, camina directo, esto se va a repetir siempre hasta que llegue al paradero. En esta clase les pediré que mejoren todos los algoritmos que tienen hasta el momento usando bucles. Estaré revisando sus comentarios para darles un seguimiento y cuando lleguemos a 10 también pondré el mío. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video del curso. Nos vemos en la siguiente clase. Muy bien chicos, como ya vimos el video, Si quieres vender un... ahora vamos a continuar. Bueno, el video trató de los bucles. En este caso, un bucle también es como una condición que se va a repetir varias veces hasta que se cumpla, ¿no?, la condición. En algunos casos, cuando programamos un bucle, puede haber un bucle infinito y el programa va a seguir compilando. Bueno, el siguiente PPT dice los contadores y acumuladores. En este caso, bueno, contadores, como su mismo nombre dice, cuenta, y acumuladores, acumula valores. Entonces, los contadores cambia el valor de una variable en una cantidad fija. Por ejemplo, en esta parte tenemos el x, que es una variable, igual al x más 1. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo hemos explicado en clases anteriores, que el valor de x le estamos agregando 1. Por ejemplo, si x es 5, estamos diciendo que ese mismo x le agrego 1. Ya no va a ser 5, sino sería 6. Eso sería aumente variable en 1. Ahora en este caso tenemos más x, que aumenta variable en 1 y luego lo usa. Y en la parte tercera tenemos el x más. Es casi parecido. Dice usa variable y luego aumenta en 1. No, es lo mismo. Si tenemos que x es 5 más 1, o más en este caso, sería 6. Ahora, los acumuladores cambian el valor de una variable en una cantidad cambiante. Entonces, tenemos aquí en la parte izquierda el valor de s es igual al valor de s más z. En este caso, s y z pueden tener valores distintos, pero s va a cambiar y se va a sumar al valor de z. Entonces, si s vale 5 y z, por ejemplo, vale 6, s sería el 5 más el 6, que sería 11, y s toma el valor de 11. En este caso, en la parte derecha es lo mismo, solamente con forma más abreviada. En vez de colocar igual a s más, solamente pongo el más igual, que es lo mismo que esto. Que dice que el s acumula los valores de z conforme cambia, o conforme va cambiando.
Ya, y aquí tenemos una pequeña nota que dice que las operaciones para contar o acumular, aparte de ser más, o sea, en este caso que hemos visto todo con el signo más, la operación de adición, también pueden ser con menos, con división o con el producto. Ya, el siguiente PPT tenemos aquí unos ejemplos, como por ejemplo el primer ejemplo que tenemos acá, declara la variable x que es igual a 0. Y luego, ¿qué hacemos? Declaramos la variable y lo igualamos a la variable x. En este caso, si x se ha declarado como 0, el y de acá también va a ser declarado como 0, porque es igual a x, tiene el mismo valor. En la parte de abajo dice que x va a ser igual a x más 1, le está agregando un 1. O sea, si x era 0, ahora se convierte en 1. ¿Y qué es lo que imprime? Y es 2 puntos igual a y. Y todavía tiene el valor de 0, porque no se ha cambiado. Entonces sería y 2.0. Y a la derecha el x, que ya se cambió el valor a 1. Sería x 2.1. Y acá en la consola, en la salida de la consola, se observa esos valores. En el otro ejemplo, de igual manera al principio declaramos el x igual a 0. El x es igual a x más 1. En este paso, ya al x le agregamos 1. Sería x igual a 1. Luego declaramos la variable y en este caso ya se iguala al x, pero el x ya cambió a 1, entonces el y toma valor de 1 también. Y al imprimirlo en consola dice que y 2 puntos y, que ya tomó el valor de 1, porque acá se le ha asignado, y el x, que ya también es el valor de 1. Entonces en la consola se va a mostrar esos dos valores, ¿no? De 1 y 1. Y el tercer ejemplo que tenemos aquí, estamos utilizando ahora las variables s y z. Declaramos s como 0, z como 1. Luego utilizamos el s, le agregamos el valor de z. En este caso, si s es 0, más s más z, el z sería 1. Entonces s sería el valor de 1. Acá imprimimos el valor de s, que sería 1. Y a la derecha z y el valor de z, que es 1. En este caso s es 1 y z es 1. Luego en la parte de abajo cambiamos el valor de z. Z ya no va a ser 1. En este caso estamos asignándolo como 3. En los algoritmos, por ejemplo, si queremos el valor de una variable arriba, declaramos con un valor y abajo normal se puede cambiar el valor. Pero si yo declaro en la parte de arriba de nuestro código una constante, ese valor ahí sí no se puede cambiar. Pero como estos solamente son variables normales, sí se puede cambiar el valor a lo largo del código. Luego, ¿qué dice? S sería S más Z. Entonces, el S tenía el valor de 1 aquí. Entonces, más Z sería 4. Más este Z que vale 3 ahora. Entonces, S, 2 puntos, sería 4. Y Z sería el valor de 3 porque no se ha cambiado. Ahora, la estructura for, hay bucles que son for, también while y su combinada que es do while. En este caso el for, que en español desde, o también algunos le dicen para, ¿no? ¿Qué dice? Sirve para que cierto bloque de instrucciones se ejecute una y otra vez, siempre y cuando la variable a evaluar en la condición se cumpla. Para que no ocurra un bucle infinito, como les mencioné hace rato, que pueden haber bucles infinitos, se debe tener en cuenta un límite a declarar. Es decir, tiene un contador que cuenta el número de iteraciones fijas y se termina cuando llega al valor final previamente definido. En este caso, esta es la forma del ciclo for. Colocamos un for y dentro de estos paréntesis va a ir las expresiones. Y desde que se cumpla todo esto, estas condiciones de acá, se abre llaves y se cierra paréntesis, se abre y se cierra llaves y dentro de eso va a ir todas las instrucciones que queramos. Dentro del for tenemos
la expresión 1, en el medio la expresión lógica y la expresión 2. Ya lo vamos a ver más en detalle aquí. En la expresión 1, ¿qué dice? Se evalúa al principio, pero solo de la primera vuelta. Suele tener una inicialización de variable que controla las vueltas. La expresión lógica, mientras sea verdadera, seguirá dando vueltas. Y la tercera expresión se evalúa al principio, pero de la segunda vuelta en adelante. Suele tener un cambio en el valor de la variable que controla las vueltas mediante un contador. Ya. Acá tenemos del ciclo for casos especiales. Cuando es infinito, colocamos un for, se coloca estos dos punto y coma y se va a ejecutar infinitamente. Bueno, pero este caso no es muy usado, no se usa tanto porque infinito la computadora va a seguir trabajando y nunca va a parar. En este caso, tenemos varias expresiones en alguno de los tres componentes del for. Ya, mira, acá tenemos el ciclo for en su forma normal. Tenemos tres expresiones. La primera, que es esta, entero i igual a 1. La segunda es esta, j igual a 10. Cuando se va a cumplir este y este, punto y coma separamos la expresión. I menor o igual a 10, punto y coma, y esta de acá. I más más y j menos menos. Entonces, y dentro de este for, lo que se va a imprimir en consola, el valor de i y luego el valor de j. Ya, vamos a ver algunos ejercicios. Un momento. Ya. Vamos a empezar con un for básico. Por ejemplo, tenemos aquí un for. Esta es su forma normal. Tenemos un for. Entonces, son tres expresiones y cada expresión separado por un punto y coma. Ya, por ejemplo, declaramos en la primera expresión un entero i igual a 0. Punto y coma, esa es la primera expresión. La segunda, i menor, acá puede ser menor, mayor, la condición que quieras, ¿ya? Menor a, por ejemplo, 10. Y la tercera expresión, un i más más. Ya les voy a explicar qué cosa. ¿Qué cosa voy a querer hacer acá? Voy a querer que este programa me imprima o me muestre. Ya vamos a empezar del 1 hasta el 11. Me muestre números del 1 al 10. ¿Ya? ¿Qué cosa va a hacer este bucle for? Entonces, declaramos el valor de i como entero. Yo puedo declararlo afuera o también lo puedo declarar acá. Yo lo voy a declarar desde acá, desde dentro del for. Entonces, este valor de i, este puede ser cualquier valor, ¿ah? Puede ser i, j, a, b, c, cualquier variable. Pero yo lo estoy considerando como i. Entonces, este i lo igualo al valor de 1. O sea, este bucle va a empezar desde el 1. Luego, ¿qué dice? Yo quiero que ese valor de i o sea, este bucle se dé hasta que sea el valor de i menor a 11. Si no se cumple esto, acaba. O sea, si el i es 11, ya no se va a dar ya. Si es 12, tampoco. Hasta 10 nada más, porque el 10 sería menor a 11. Y este bucle va a recorrer o va a aumentar el valor de i. Como expliqué, como el i más más, en este caso, va a aumentar en valor de 1. Entonces, yo quiero que me imprima en consola solamente los valores de i, pero que me los imprima saltando una línea. Entonces, repitiendo, este for es un bucle que va a empezar del i valor igual a 1, me va a imprimir primero el valor de 1, verifica si es menor a 11, sí,
entonces va a seguir dando la vuelta. Y la tercera expresión es aumenta el valor de i, que es 1, en 1. Entonces la primera vuelta va a ser 1. La siguiente ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Luego, ahora este valor ya no va a ser 1, sino i va a ser 2. ¿Y el 2 es menor a 11? Sí. Entonces se va a imprimir. Y en la tercera vuelta ya no va a ser 2, sino va a ser 3. Y así sucesivamente hasta que el i sea menor a 11. O sea, va a imprimir hasta el 10. Entonces, si este programa yo lo ejecuto, acá me confundí, using, ya, y me muestra los valores del 1 al 10 utilizando este ciclo for. O sea, empieza del 1 hasta el i menor a 11, o sea, hasta el 10. Y cada iteración aumenta en 1. 1, 1, más 1, más 1 y así. Ahora, si yo quiero que me imprima del 1 al 20, solamente cambiaría aquí. Desde 1 hasta i menor a. Si coloco acá 20, me va a imprimir hasta el menor a 20, que sería 19. Pero yo le aumento 1 para que me imprima hasta el 20. Y me imprime hasta el 20. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero del rango del 10 al 20, solamente cambio esto, que empiece desde 10 hasta i menor a 21, ¿no? Así va jugando con los valores del 10 hasta el 20. Ya. Ese sería el ciclo for. Acá tengo unos 3 ejercicios básicos que podemos utilizar con este bucle. Bueno, el primer ejercicio básico, yo quiero que imprima los números pares del 1 al 20. O sea, ya tenemos del 1 al 20, mira. Este algoritmo imprime los valores del 1 hasta el 20. Pero yo solamente quiero que me imprima los pares. Entonces, ¿cómo hago para que verifique que está imprimiendo o que imprima solamente los números pares? Yo conozco una condición que es el if. Y si ese número o esa iteración, porque estamos trabajando con i, que estamos acá, este i, si ese i, entonces su módulo, o sea la división entre 2, es igual a 0, o sea su residuo de ese número es igual a 0, entonces me va a imprimir. Imprime ese valor. Y si no, no me hace nada. Entonces, dentro de este bucle, empieza con el i igual a 1. Entonces, yo le doy una condición dentro de este bucle, con el if, condicional if. Si ese i, su módulo, es igual a 0, este módulo ya lo hemos visto en las clases anteriores. Si el residuo de ese número es igual a 0, entonces me va a imprimir el valor de i. Y un salto de línea. Ya. A ver, vamos a compilar este programa. Y como se puede observar aquí, tenemos imprime todos los pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y por último el 20, ¿no? Todos los números pares del 1 al 20. Ahora, si... Bueno, acá solamente son del 1 al 20. Si queremos del 1 al 100, solamente cambio acá, ¿no? Si queremos cambiar otros valores, cambio acá. O si quiero otro rango, desde acá hasta acá, cambio estos dos valores. Ya.
Ahora, vamos a ver otro ejercicio. Bueno, si tenemos números impares, sería casi igual de la misma forma, ¿no? Impares del 1 al 20. Cuando es un impar, ya no sería 0 el módulo, sino sería 1, ¿no? Del 1 al 20. Si ese iterador o ese número, el módulo, sería igual a 1, entonces imprime, ¿no? Vamos a ponerle guardar como ejercicio 2. Y aquí está. Los impares del 1 al 20 sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Solamente era cuestión de cambiar este valor. Porque los impares, el residuo siempre es 1. En los pares sería 2, ¿no? Ahora, eh, otro ejercicio, a ver. Con el ciclo for. Ya. Vamos, acá tengo un ejercicio. Dice, ingresar el número de notas que tendrá un estudiante. Con el ciclo for, no de forma normal, uno por uno. O sea, me va a pedir ingresar el número de notas que va a tener un estudiante. O sea, este programa me va a pedir ingresar la cantidad de notas de ese estudiante. Por ejemplo, 5. Y con ese 5 voy a hacer el bucle. Como el ciclo anterior, como el ejercicio anterior, voy a hacer un bucle. Entonces acá va a ser i menor a 5 o i menor a 6, dependiendo de este valor. Ya, y luego dice calcular y mostrar el promedio de las notas. De cada nota que se va ingresando, porque dentro de este ciclo, por ejemplo, si son 5, va a dar 5 vueltas, 5 veces. Y de eso trata, de las notas. Entonces, voy a pedir al programa dentro de este ciclo, cada vez que gire una vuelta o dé un bucle, la nota del estudiante, ¿no? En este caso, por ejemplo, si son 5 notas, 5 veces va a pedirme el bucle. Entonces, hago el for. Por ejemplo, i igual a 1 desde la primera nota. Hay algunos que lo inician desde 0, pero vamos a empezar desde 1 ya. I menor a, ¿cuántas notas serían? Si pongo 5, me va a imprimir desde el 1 hasta el 4 nada más. Entonces yo le doy hasta el 6, porque es 1 menos. El i menor a 6 sería hasta el 5. ¿Qué más? Y que me itere o me agregue de 1 en 1, más 1 y más. Entonces, ¿qué cosa vamos a poner dentro del bucle? Dentro del for, las notas. Por ejemplo, ingrese nota, nota. ¿Ya? Ingrese nota. Y el sin es para guardar ese valor que voy a poner. Pero antes que esto, yo aquí quiero que el programa me pida cuántas notas va a tener ese estudiante. Entonces, yo declaro una variable como número de notas. Esta es una variable. Yo le puedo poner solamente un n, pero para que se vea mejor o se entienda, voy a poner número-notas. Es una variable. Entonces, el programa luego me va a pedir ingrese el número de notas del estudiante. Ya. Y un sin número de notas. Acá se almacena el número de notas que voy a escribir. Ya. Ahora,
número de notas. A ver, ¿con qué lo podemos hacer para que se almacenen las notas? Ya, mira, más adelante vamos a voy a explicarle acerca de los arrays. Array es como que un, una variable que almacena varios valores dentro de ella. Así sencillo se lo voy a explicar. Por ejemplo, yo en este caso le voy a poner un double, que van a ser las notas, y dentro de este array, eh, dentro de estos corchetes, se almacena la cantidad. En este caso, como se van a almacenar la cantidad en el número de notas, yo voy a ponerle la cantidad aquí. Es como, por ejemplo, yo pongo un A con 5 valores. Dentro de este A se van a almacenar 5 valores, por ejemplo, no sé, 10, 20, 30, 40 y 50. Así, todos estos valores se almacenan dentro de este array. Eso se llama array. ¿Ya? Pero en este caso yo le voy a poner como notas para que se entienda de qué va y el número de notas. ¿Ya? ¿Qué más voy a necesitar aquí? Voy a necesitar para almacenar el promedio. Promedio igual a 0. Un ratito. Ya. Ya, entonces, ya tenemos el número de notas y el programa me va a pedir ingresar el número de notas del estudiante. Se almacena en esta variable el número de notas. Luego declaramos un array para que se almacenen las notas. Se almacenan las notas y declaro otra variable llamada promedio. ¿Para qué? Para que acá en este promedio calcule, ¿no? De todas estas notas se calcula el promedio y se almacena acá. Entonces, ya tenemos todas las variables. Regresamos al ciclo for de acá abajo. Entonces, va a ser de i igual a 1 desde la primera nota hasta el número de notas, pero sumado 1. ¿Por qué? Porque sabemos que es i menor a. En la parte de acá, a la parte derecha, tenemos que agregarle 1 para que me cuente hasta el siguiente, ¿no? Por ejemplo, si son 5 notas, 5 más 1, 6. Y obviamente va a hacer el bucle hasta el 5 nada más. Luego acá, tenemos acá, me va a pedir las notas, ¿no? Ingrese nota, va a almacenar. ¿Y dónde lo va a almacenar? Acá, en este array. Entonces yo copio ese array, pero ya no voy a poner número de notas, sino el valor de i. El valor de i. Y ahí se va a almacenar. ¿Por qué? Porque mira, va a ser notas y en este caso, los números de notas, digo, los arrays siempre empiezan de 0. Entonces acá le voy a poner 0 y acá ya no le pongo más 1. ¿Por qué? Porque los arrays siempre empiezan desde el 0, desde su índice 0. Ahí se empiezan a almacenar. De ahí sería A1 y así A2, A3. ¿Ya? Entonces, si empezamos desde 0, ya no le voy a poner número de notas más 1, sino solamente número de notas porque ya estamos retrocediendo un valor. Entonces, se almacena el número de las notas, en este caso en el array notas i, que sería el primer índice, que sería 0. Luego, ¿qué más hacemos? Ya se almacenó y acá mismo yo al promedio le digo igual promedio, lo que hemos visto en la clase de hoy, más un valor, ¿no? En este caso, el promedio tiene el valor de 0, pero yo no quiero que tenga valor de 0, sino que se sume con esta nota, o sea, notas
y en este caso, si ingreso el valor de 15, el promedio va a ser 0 más 15 sería 15, ¿no? Acá se va a almacenar en cada bucle, se va a sumar las notas. Y luego cuando termine este bucle, yo al promedio lo voy a dividir entre la cantidad de notas, número de notas, para saber el promedio. Dentro de este for nada más voy a sumar las notas. Y luego ya voy a calcular el promedio de notas. Entonces, ingresa la nota, se almacena en este array notas y se suma el promedio de esas notas. Todas las notas se almacenan en este promedio, se van sumando, se van sumando. Luego acá, a ver, le doy un salto de línea y como les dije, el promedio va a ser igual a promedio dividido entre la cantidad de notas, o sea, el número de notas. Y le doy el punto y coma. Hasta este punto ya estaría almacenado el promedio de esas notas en esta variable promedio. ¿Y qué más me pedía? El programa me dice calcular y mostrar el promedio de notas. Entonces, coloco el promedio de notas. El promedio de notas es 2 puntos y pongo promedio. Ya, pero vamos a comentar esto para ver si me está ingresando las notas. Esa parte todavía lo vemos después. Si me está almacenando o hay algún error aquí. Almaceno como ejercicio 3. A ver, ¿qué me dice? Ingresa el número de notas de estudiante. Ya, esta parte de acá. Yo quiero que el estudiante solamente tenga 2 notas. Ingrese nota. Ya, entonces yo digo que ese estudiante sacó 15 y luego sacó 20. Ya, entonces hasta ahí está bien. A ver, si de nuevo compilo y ahora yo quiero que el estudiante tenga 3 notas. Nota un 18, un 15 y un 19. Ah, está bien. Entonces, así voy probando. Ahora, descomento esto, borro los comentarios para que me calcule el promedio aquí y me imprima. Entonces, digo que tenga solamente 2 notas. La primera nota de ese estudiante, digamos que sacó 18 y luego sacó 16 y el promedio de notas es 17, ¿no? Porque 18 más 16 sería 34, entre 2, 17. Ya, hasta ahí está bien. A ver, con 3 notas, ¿cómo sería? 3 notas, ingrese nota. Por ejemplo, sacó 20, 18 y 10. 16 sería 20 más 18, 38 más 10, 48. Y 48 entre 3, sí es 16. Entonces, este algoritmo está correcto. Ya. Así sería el bucle for, ¿no? El bucle for tiene tres parámetros, ¿no? El primero es la primera iteración. La segunda sería hasta qué valores tú quieres que se cumpla. Y la tercera sería si es que tú quieres aumentar 1 en 1, 2 en 2. O también hay otro caso así. No solamente en sumas, sino pueden ser en restas. ¿Cómo así? Mira. Tenemos, yo quiero que ya no se sume, sino que haga un decremento, un menos menos. Entonces, yo quiero que empiece desde el valor 50 y me decremente
hasta 0. En este caso ya no sería un for, sería desde la iteración 50 que dé hasta que sea mayor a 0 y que me decremente en 1. En este caso el primero va a ser 50, el segundo, como me va a decrementar en la segunda vuelta, sería 49. Acuérdate que es de menos menos, o sea menos 1, de ahí 48, 47 y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Hasta qué valor? Hasta que esa iteración sea mayor a 0, sea hasta el 1. Entonces, un cout que me va a imprimir los valores. A ver, compilamos, guardamos. Y como pueden ver, se imprimió desde el 50, 49, 48, de 1 menos hasta el 1, ¿no? Y así. Estos ejercicios que vimos son desde el 0 hasta sumando, ¿no? Agregando 1. Y también se puede hacer de la forma contraria, ¿no? Menos menos, disminuyendo 1. Ya. Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Utilizamos el for, también utilizamos los acumuladores, contadores y todo ello. Si tienen alguna pregunta o algo,